algunos que están llegando. Están en sala de espera. Entonces, en la anterior clase hemos hablado de las políticas y ajustes en una economía abierta, tomando en cuenta fundamentalmente cuando eran tipos de cambio fijo, ¿no? Tipos de cambio fijo, donde el Banco Central interviene vendiendo o comprando dólares, ¿ya? Y de la misma forma hemos visto también ajustes no automáticos, también con tipos de cambio fijo. Ya aquí deben recordar, hemos hablado de 3 ajustes no automáticos. Uno es la devaluación, el control del gasto y políticas comerciales, que de alguna manera tienden a reducir las importaciones. En esta oportunidad vamos a ver el punto 6.4 y el punto 6.5, donde el tipo de cambio es ahora flexible, ¿ya? Tipos de cambio en los 2 casos. En una primera parte, el punto 6, vamos a observar una condición denominada Marshall-Lerner, ¿ya? Que se basa en los fundamentos microeconómicos de la mejora en la balanza comercial, ¿ya? Vamos a recordar un poco de elasticidades y el procedimiento. Es necesario porque es un requisito para que tengan efectividad las políticas de demanda, ¿ya? Eso vamos a ver entonces en el punto 6.4. Recordar un poco de fundamentos microeconómicos y aplicar unas derivadas de tal manera que tengamos esa condición denominada Marshall-Lerner, ¿ya? A ver, admitiremos a algunos que siguen estando en sala de espera. Bien, entonces empezaremos, por favor. Apaguen sus micrófonos y vamos a proceder entonces a dar las explicaciones correspondientes. Bien, miren, políticas, ¿no? Perfecta movilidad del capital cuando los tipos de cambio son flexibles, ¿ya? Vamos a ver. Admitiremos de alguna manera ya, bueno, los que están atrasados y vamos a empezar. Muy bien. Recordarán ustedes, en la primera parte hemos visto el modelo de la balanza de pagos, que considera la balanza comercial, o también denominado exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, y la cuenta capital, flujo de capital, entrada o salida de capitales, que básicamente se da cuando hay diferencia entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés externa, ¿ya? Recuerden ustedes, hemos planteado que la balanza de pagos va a estar en equilibrio si la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés externa. Sin embargo, si la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés externa, va a haber entrada de capitales, generando un superávit en la balanza de pagos. Y ese superávit y esa entrada de capitales ha de hacer que el tipo de cambio tienda a disminuir, ¿ya? Recordarán ustedes, si el tipo de cambio es flexible, la disminución significa apreciación, con la terminología que hemos considerado en el tema número 5. Luego, si la tasa de interés es menor a la tasa de interés externa, se va a generar una salida de capitales, dando lugar a un déficit de la balanza de pagos, presionando a que el tipo de cambio tienda a subir. Significa ello depreciación. Debemos pagar más unidades monetarias para lograr comprar la moneda extranjera. Obviamente, ahora debemos considerar que el tipo de cambio es flexible. Y recuerden ustedes, si el tipo de cambio es flexible, el Banco Central no interviene, ¿no? Recuerden que cuando el tipo de cambio es fijo, el Banco Central interviene vendiendo o comprando dólares. Eso es justamente lo que hemos visto, ¿no?, con la práctica
durante el gobierno de la UDP, antes, durante y después, ¿no? Los tipos de cambio eran fijos. Ahora vamos a ver, en términos de la teoría, ¿no? Cuando el tipo de cambio es flexible. ¿Ya? Entonces, miren, si hay salida de capitales, déficit de la balanza de pagos, y el tipo de cambio tiende a subir, este va a tener, de alguna manera, a resolver el déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, para que exista una solución de la balanza de pagos o mejore la balanza de pagos, va a tener que existir lo que se denomina una condición denominada Marshall-Lerner. Es decir, lo que estamos pensando. Si el tipo de cambio sube, se deprecia el tipo de cambio real sube, o sea, que somos más competitivos. Significa ello que las exportaciones están aumentando y las importaciones están disminuyendo, generando una mejora en la balanza comercial. Esta situación, así planteado, no ocurre en forma automática, sino hay una condición para que haya una relación directa. Si el tipo de cambio sube y la balanza comercial mejora, entonces debemos ponernos a pensar que la relación es directa. O sea, la derivada de la balanza comercial respecto al tipo de cambio es mayor a cero. Esto se presenta si y solo si la condición denominada Marshall-Lerner se cumple. Ya, reitero, que la derivada de la balanza comercial respecto del tipo de cambio sea mayor a cero. Estamos indicando de que si el tipo de cambio sube y la balanza comercial mejora, esto se va a dar si se cumple esta condición denominada Marshall-Lerner. Son dos autores, Alfred Marshall y Ava Lerner. Son los que han generado esta condición para que esta mejore en la balanza comercial si se dé. Esta condición Marshall-Lerner simplemente es la suma de las elasticidades. Elasticidad de la demanda de exportaciones más la elasticidad de la demanda de importaciones tiene que ser mayor a 1. ¿Ya? Vamos a plantear nosotros los elementos, ¿no? Todo el procedimiento para el cumplimiento de esta condición Marshall-Lerner. ¿En qué consiste? ¿Y cómo se logra demostrar esta condición Marshall-Lerner? Para ello vamos a empezar analizando, miren, la oferta de dólares. La oferta de dólares, estamos hablando en el mercado de los dólares. ¿Ya? La oferta de dólares se da porque hay un proceso de exportación. ¿Ya? Este proceso de exportación, estamos pensando de que las exportaciones son función del tipo de cambio. Y a esto lo denominamos demanda externa de exportaciones. Hay una demanda de los residentes extranjeros, ¿ya? De los extranjeros por nuestras exportaciones. Y la selección es directa. La derivada de las exportaciones respecto del tipo de cambio tiene que ser mayor a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, la pendiente de la oferta es positiva. Eso no estamos usando. Entonces, esta es la demanda externa de exportaciones. La demanda de dólares, por otro lado, es porque los residentes nacionales están comprando productos de importación, están demandando dólares. O sea, las importaciones son función del tipo de cambio. Y a esto se lo denomina demanda interna de importaciones. ¿De acuerdo? Y esta demanda interna de importaciones, miren, dado la pendiente de esta demanda, miren, entonces la derivada de las importaciones del tipo de cambio negativo, ¿no? Como se puede observar, la pendiente negativa. Entonces, reitero, tenemos demanda externa de exportaciones y demanda interna de importaciones. Para que se cumpla la condición Marshall-Lerner, es necesario que la elasticidad de la demanda de exportaciones más la elasticidad de la demanda de importaciones sea mayor a 1. ¿Cómo se demuestra esta relación? Ese es el propósito de este punto. ¿Ya? En los libros de texto está muy sencillo, pero hay ciertos pasos que es necesario mencionarlos y recordar los fundamentos microeconómicos.
Y eso vamos a hacer en esta parte. ¿Ya? Miren, esta balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, donde las exportaciones son de función del tipo de cambio y las importaciones son función del tipo de cambio. ¿Ya? Esta balanza comercial vamos a anotar en términos de la moneda extranjera. ¿Ya? Moneda extranjera. ¿Con cuál propósito? Miren, al anotar precios externos multiplicado por las exportaciones, precios externos multiplicado por las importaciones. En el caso de las importaciones no va a haber problema, porque cuando compramos un producto importado estamos pensando del país en que viene y en términos de moneda extranjera, de dólares, por ejemplo, ¿no? Pero las exportaciones debemos tomar en cuenta en relación a los precios nacionales. Lo único que vamos a hacer es este precio externo expresarlo en términos de precios nacionales, tomando en cuenta lo que hemos definido, la paridad del poder adquisitivo. ¿Recuerdan la paridad del poder adquisitivo? Es cuando el tipo de cambio real es igual a 1. ¿No? ¿Y cuándo se da eso? Cuando el tipo de cambio nominal se puede calcular como el cociente entre los precios nacionales sobre el nivel de precios extranjeros. ¿Ya? Y para tener, en términos de los precios extranjeros, lo único que hace es despejar. Miren, este va a ir al otro miembro y el tipo de cambio va a ir a dividir. O sea, estos precios extranjeros igual precios nacionales sobre el tipo de cambio. Y eso es lo que es reemplazado acá. ¿Ya? Vamos a describir los pasos que hemos hecho. Esta es la balanza comercial. ¿Ya? Esta es la balanza comercial. ¿De acuerdo? La balanza comercial. Ordenando un poquito, tenemos entonces precio por las exportaciones. Recuerden, las exportaciones son función del tipo de cambio, sobre el tipo de cambio. Precios extranjeros multiplicado por las importaciones. Las importaciones son función del tipo de cambio, lo que hemos visto hace rato. O sea, volveré a ver para recordarles. Miren, las exportaciones son función del tipo de cambio y las importaciones son función del tipo de cambio. La pendiente de las exportaciones es mayor a 0 y la pendiente de las importaciones es menor a 0. Negativo y esto positivo. Entonces, para evitar que se confundan, porque podría haber anotado en función del tipo de cambio, pero se iba a volver más complejo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a ir detallando paso a paso el procedimiento que ustedes en su casita, en su cuaderno, ¿no? Lapicito, van a volver a resolver. Yo les voy a dar las explicaciones aquí que se han utilizado. Primero, vamos a partir de un equilibrio. Estamos en este puntito. Vamos a partir de un equilibrio que lo vamos a usar. Equilibrio inicial. La balanza comercial está en equilibrio. O sea, la balanza comercial es igual a 0. En equilibrio. Si los reemplazan aquí igual a 0, lo único que vamos a hacer es, miren, este precio extranjero por las importaciones lo voy a llevar al otro miembro. Esta es la condición de equilibrio. ¿Ya? Esta es la condición de equilibrio, que va a usarse más después. ¿Ya? Y eso es justamente lo que ustedes van a, ¿no?, ir de alguna manera procediendo, aplicando y haciendo los artificios necesarios. Listo. Esa primera situación. Luego, miren, vamos a derivar la balanza comercial respecto del tipo de cambio. Lo que estábamos pensando en encontrar esto. Derivada de la balanza comercial respecto del tipo de cambio tiene que ser mayor a 0. Y para que sea mayor a 0 tiene que cumplir la suma de las elasticidades, mayor a 1. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Miren aquí. P por X sobre E es la derivada de un cociente. ¿Recuerdan la derivada de un cociente? Es esta. Recuerden. Y V. Hacer la derivada es Y derivada. U derivada por B menos U por B derivada sobre B al cuadrado. Eso es lo que se ha aplicado aquí, de esto. P por X es U y E es B, V. ¿De acuerdo? Y se ha ido aplicando. Por ejemplo, U derivada, o sea, P por X, precio es una constante, entonces lo único que hay que hacer es derivada de X respecto de E. Por B, o sea, por el tipo de cambio. Menos U,
U, es Px, Px sin derivar, por B, B derivado, o sea, derivada del respecto de E es 1, sobre V al cuadrado, o sea, tipo de cambio al cuadrado. Todo esto es aplicar esta derivada, ¿ya? Menos P es la derivada, menos P, precio extranjero, es una constante, sale fuera del signo de derivación y aplicamos la derivada de M respecto de E. Eso es lo que hay que hacer con cuidado en esta partecita, ¿ya? Muy bien. Usando esto y haciendo artificios, ¿no? Hay necesidad de que lleguen a esta representación, ¿ya? Px sobre E al cuadrado, ¿ya? Y para ello van a usar, en cierto momento, esta relación de equilibrio. Van a reemplazar fundamentalmente donde observen P asterisco por N, ¿ya? Y van a aplicar, además de ello, la definición de las elasticidades, elasticidad de la demanda de exportaciones, derivada de exportaciones respecto al tipo de cambio sobre exportaciones. Observen aquí, en lo que hemos derivado, esta partecita tenemos. Lo que hay que hacer es despejar derivada de x respecto de e, ¿no? Esta exportación va a ir a multiplicar y el tipo de cambio va a ir a dividir. Eso lo reemplazan acá, ¿ya? Y obviamente simplifica. Luego, tenemos la derivada de m respecto del tipo de cambio, o sea, estamos pensando en la elasticidad de la demanda de importaciones. Como hemos observado hace rato, es negativo. Hay que anteponer un signo negativo. La derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio sobre las importaciones. Igual, despejamos, ¿no? Y los reemplazamos aquí, ¿no? Aquí ya reemplazando ya vamos a tener la elasticidad de la demanda de exportaciones y la elasticidad de la demanda de importaciones. Haciendo algunos artificios, no artificios básicamente, sino simplificaciones, y factorizando, vamos a tener esta relación. Ustedes tienen que proceder, ¿de acuerdo? Entonces, para que esta derivada de la balanza comercial del tipo de cambio sea mayor a 0, ¿qué debe cumplir para que sea mayor a 0? Para que sea mayor a 0, entonces tiene que, la suma de las dos elasticidades tiene que ser mayor a 1. Si es menor, va a ser, obviamente, negativo, ¿no? Entonces, para que mejore la balanza comercial, cuando el tipo de cambio se deprecia, ¿no? Tiene que cumplir esta condición, la suma de las elasticidades, que sea mayor a 1. Les doy como tarea para que ustedes paso a paso lleguen a esta. En un libro de texto plantean de otra forma, pero me parece que esta es la forma más sencilla para poder ubicarnos, ¿no? Y recordar elasticidades, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la condición de equilibrio. Y un poco recordar las derivadas, la derivada de un cociente en este caso. Como ejemplo, pensemos en una demanda interna de importaciones, considerando, ¿no?, que es negativo. Miren, 120 menos 15 del tipo de cambio. La demanda externa de exportaciones, pendiente positiva, 20 más 5 del tipo de cambio. Aquí la pregunta es, ¿una depreciación del tipo de cambio mejora la balanza comercial? Para verificar si mejora la balanza comercial, es necesario calcular la condición Marshall-Lerner. Es decir, esto, la suma de las elasticidades que sea mayor a 1. Si es mayor a 1, va a mejorar la balanza comercial, ¿no? O sea que las exportaciones van a aumentar y las importaciones se van a reducir. Caso contrario, si eso no ocurre, una depreciación no mejora. Veamos si se plantea que mejora la balanza comercial. Como hemos mencionado hace rato, partimos de un equilibrio, que la balanza comercial sea igual a 0. Para que la balanza comercial sea igual a 0, las exportaciones deben ser igual a las importaciones. Entonces, igualamos las ecuaciones. 20 más 5 del tipo de cambio más 120 menos 15 del tipo de cambio. Despejamos el tipo de cambio y encontramos el tipo de cambio de equilibrio 5.
Y una vez que hayamos encontrado 5, los emplazamos en cada una de las ecuaciones y observamos que es 45. Ese es el equilibrio inicial. Ahora bien, calculamos las elasticidades, ¿no? La elasticidad de la demanda de exportaciones, derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio, la derivada de las exportaciones del tipo de cambio, 5. Le emplazamos 5. Luego, el tipo de cambio de equilibrio 5 sobre 45. Igualando va a ser 25 sobre 45. Esto es un dato. ¿Ya? No quiero aplicarlo decimales, ¿no? Así lo voy a mantener. Luego calculo seguidamente la elasticidad de la demanda de importaciones. Es negativo. Derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio. Miren aquí, menos 15. Los emplazo menos 15. Y reemplazo también los valores del tipo de cambio y las importaciones. Negativo con negativo, positivo. 75 sobre 45. Reemplazo, sumando las elasticidades. 25 sobre 45, 75 sobre 45, y esto nos da 100 sobre 45. Se puede observar que 100 sobre 45 es mayor a 1, ¿no? Es 1 punto y fracción. Basta observar eso, significa entonces que una depreciación del tipo de cambio va a mejorar la balanza comercial, ¿no? En el supuesto caso de que no mejora, simplemente no se debería aplicar una depreciación. Vuelvan a resolver ustedes. Muy bien, teniendo en cuenta ese detalle, entonces, ahora vamos a preocuparnos de analizar las políticas de demanda, ¿no? Con tipos de cambio flexible. O sea, el modelo Mann-Fleming. Movilidad perfecta del capital con tipos de cambio flexible. Y vamos a usar políticas de demanda. Inicialmente vamos a hablar de la política monetaria expansiva y luego después de la política monetaria, de la política fiscal expansiva. Vamos a partir del equilibrio interno y externo. Deben recordar ustedes, cuando estábamos hablando del tipo de cambio fijo, un tipo de cambio fijo. Es muy similar, lo único que está cambiando es ahora que el tipo de cambio es flexible y el Banco Central no interviene, ¿no? Deja que se aprecie o se deprecie. Equilibrio interno y externo. Equilibrio interno es cuando la IS es igual al LM y determina Y sub 0. Y equilibrio externo es cuando la balanza de pagos está igual a 0, cuando las tasas de interés nacional es igual a la tasa de interés externa. ¿Ya? Queremos aplicar una política monetaria expansiva. Podemos aplicar operaciones de mercado abierto, compra de bonos, para que se incremente la cantidad. Y veamos qué es lo que sucede. Paso a paso. Política monetaria expansiva, entonces. Si la oferta monetaria aumenta, la LM se va a incrementar. Significa que hay un desplazamiento, de la LM hacia abajo a la derecha. Al desplazarse hacia abajo a la derecha, la tasa de interés nacional tiende a disminuir, generando un equilibrio E1, ¿no? En el equilibrio E1, la tasa de interés nacional es menor a la tasa de interés externa, está dando lugar a una salida de capitales. Ustedes tendrían que estaría más o menos viendo causa y efecto, ¿no? Salida de capitales. La salida de capitales, déficit de la balanza de pagos. Miren. Y esto podrían ayudarse siempre. ¿Qué es lo que ha de pasar con el tipo de cambio? Piensen en un equilibrio inicial. Si hay salida de capitales, hay salida, los dólares se están yendo a otros países. O sea, la oferta de dólares está disminuyendo. Haciendo de que el tipo de cambio suba, ¿no? Como se observa, el tipo de cambio está subiendo, se está depreciando, ¿no? El tipo de cambio, con tipo de cambio flexible. ¿Qué va a significar ahora si eso está ocurriendo? Si el tipo de cambio está subiendo, significa depreciación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es flexible. En esas condiciones, el Banco Central no interviene. No es como en el caso del tipo de cambio fijo, ¿ya? Por lo tanto, si el tipo de cambio aumenta, el tipo de cambio real se incrementa. Somos más competitivos. Pero aquí hay que pensar.
Vamos a ser más competitivos. Va a mejorar la balanza comercial si se cumple la condición Dorman, la condición Marshall-Lerner. Marshall-Lerner. ¿De acuerdo? Si esto se cumple, las exportaciones van a aumentar y las importaciones van a disminuir. Por lo tanto, la balanza comercial va a mejorar. Si la balanza comercial mejora, significará entonces que la demanda agregada, recuerden ustedes, la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, es componente de la demanda agregada. La demanda agregada aumenta y eso hace que la curva IS aumente. ¿De acuerdo? Miren aquí, la curva IS se va a ir desplazando. Se va a desplazar hacia arriba a la derecha, ¿no? De este punto hasta lograr el punto E2. En ese proceso, el tipo de cambio, la tasa de interés tiende a subir y a aumentar la renta. La tasa de interés aumenta y la renta aumenta. ¿Qué está ocurriendo? Un nuevo equilibrio. E2, cuando el tipo de interés es sub 0 y la renta es sub 2. O sea, se ha incrementado el nivel de la producción y el empleo. ¿Se imaginan? Entonces, cuando hay tipos de cambio flexibles, una política monetaria expansiva es eficaz, incrementa la producción. Por eso dice, política monetaria eficaz, cuando los tipos de cambio son flexibles. Ustedes comparen, cuando el tipo de cambio es fijo, la política monetaria es no eficaz. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que, como conclusión, plantear. Veamos ahora qué pasa cuando hay una política fiscal expansiva en las mismas características del tipo de cambio flexible. Partimos del equilibrio interno y externo. Política fiscal expansiva. Vamos a imaginarnos un incremento del gasto público. ¿Ya? Un incremento. Ese gasto público afecta a la demanda agregada y la curva IS se incrementa. ¿Qué significa? Un desplazamiento de la curva IS hacia arriba a la derecha. De IS a IS1, ¿no? Y logra el equilibrio E1. En el equilibrio E1, ¿no? La tasa de interés nacional es superior a la tasa de interés externo. ¿Qué está generando? Desequilibrio en la balanza de pagos. Hay una entrada de capitales, dando lugar a un superávit de esa balanza. ¿Cómo afecta al tipo de cambio? Nuevamente aquí se observa. De un equilibrio inicial. Esa entrada de capitales ha hecho que la oferta de dólares aumente, haciendo que el nuevo tipo de cambio sea menor, o sea, disminuye. ¿De acuerdo? Hasta ahí, miren, causa y efecto, causa y efecto. ¿Qué pasa después? Ese hecho de que el tipo de cambio está disminuyendo, suponiendo, estamos pensando en tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene. Entonces, ese tipo de cambio que está reduciendo hace que perdamos competitividad y las exportaciones van a disminuir y las importaciones van a aumentar. La balanza comercial va a disminuir o empeorar. Si la balanza comercial disminuye, la demanda agregada disminuye y la curva IS disminuye. O sea, un desplazamiento de la curva IS. Había un desplazamiento inicial hacia arriba a la derecha, ahora es hacia abajo a la izquierda. En la medida que vaya desplazándose y logrando nuevamente el equilibrio, es sub 0. Y aquí podemos observar que un incremento en el gasto público no genera ninguna modificación en la renta. ¿De acuerdo? No genera. Por lo tanto, se dice que la política fiscal es no eficaz. Deben recordar ustedes, cuando el tipo de cambio era fijo, la política fiscal sí incrementaba la renta. En cambio, si los tipos de cambio son flexibles, el tipo de cambio se determina en forma libre, la política fiscal se vuelve no eficaz. Eso es como conclusión que deben hacer ustedes, ¿no? Y obviamente, ¿no?, hacer el análisis correspondiente de causa y efecto. Muy bien. Hasta aquí. Preguntas, por favor. Preguntas.
si tienen preguntas. Esta presentación obviamente va a estar en el Moodle para que ustedes puedan volver a revisar, ¿no? Ya han debido leer la primera parte, la literatura correspondiente, y esto va a estar para que estén dando lectura, ¿no? Miren, les recordaré ya que, miren, la próxima semana es, según el cronograma, la última semana antes del descanso pedagógico. Después, cuando volvamos, creo que vamos a pasar una semana más y va a ser directamente al examen, segundo examen parcial. ¿Ya? Entonces, es necesario que estén dando lectura. Preguntas, por favor. Preguntas. Si no, yo voy a hacer las preguntas. ¿Está bien? Tienen que volver a hacer esa partita de la condición Marshall-Lerner. Por favor, vuelvan a hacerlo ustedes. Aquellos que tienen un poquito de dominio de cálculo, eso va a ser muy sencillo. Y recordar las elasticidades, ¿no? Recordar las elasticidades es importante. Son los fundamentos micro de la macroeconomía, lo que se ha explicado. Muy bien, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Alguien pregunta? A ver, hable. Hay un niño que se ha... ¿Elijo este color? A ver, vamos a preguntar entonces. A ver aquí. Dice, Sí, dígame. No es pregunta, pero quisiera que me aclare un poquito más sobre a ver. demanda de dólares en el modelo Marshall-Lerner. A ver, vamos a ir a ver eso. Apague su micrófono, por favor, está escuchándose. A ver. Aquí. Miren, partimos del mercado de los dólares o el mercado de divisas, tema número 5. ¿Ya? Recuerden ustedes, hay oferta y demanda. La oferta de dólares. ¿Por qué se genera la oferta de dólares? Por las exportaciones que realiza el país. Y entonces las exportaciones son en función del tipo de cambio, ¿no? Y eso se lo denomina demanda externa. O sea, la demanda externa, la demanda de los extranjeros que compran nuestro producto de exportación, ¿no? El ejemplo que hemos mencionado la vez pasada. Seguro hay demanda de la cerveza paceña, es demanda externa de ese producto exportable. Y la pendiente es mayor a cero. Esa es la demanda externa. Nuevamente volvamos al mercado de los dólares. La demanda de dólares. Demandamos dólares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprar producto importado. O sea, la demanda de importación es función del tipo de cambio. Y a eso se lo denomina demanda interna de importaciones. O sea, la demanda, ¿no?, interna de los nacionales que están pensando en comprar producto importado, ¿no? Y la pendiente es negativa. Esto es importante, ¿de acuerdo? Esto es importante. O sea, desde la perspectiva de la demanda externa de exportaciones y la demanda interna de importaciones, ¿no?, en sus elasticidades tiene que ser mayor a 1 para que mejore la balanza comercial. Y así. Ahora yo les preguntaré, a ver, aquí a la señorita Vilca Marza. Vilca Marza, Marcela. Marcela, a ver, dígame, Marcela. Marcela. Si no me responde, Marcela no está en clase. Está en clase. A ver, Marcela, dígame. Simplemente, sencillo. ¿Cuál es la fórmula de la elasticidad de la demanda de exportaciones? Fórmula. Ya. Fórmula. Estamos recordando, es micro. Elasticidad de la demanda de exportaciones en nuestro modelo que hemos visto. Señorita Vilca. Dice, variación del porcentaje.
si no me equivoco, es variación del porcentaje de la cantidad sobre la variación sobre el precio. ¿Cuál precio? Aquí no hay precio. Hay el tipo de cambio, es el precio de la moneda extranjera, evidente. Pero en términos de fórmula, derivada parcial de las exportaciones respecto del tipo de cambio por el tipo de cambio sobre las exportaciones. ¿Ya? ¿Su pendiente es positiva o es negativa? Es positiva. Eso, miren, por eso ese grafiquito que está, tienen que recordar, tienen que tomar en cuenta. A ver, otra pregunta. A ver, a Vargas Gutiérrez, Adán Ali. Vamos preguntando. Si no contesta, significa que lo ha puesto ahí y se ha ido. ¿Dónde se habrá ido? Vargas Gutiérrez. Adán Ali. Lo ha puesto. Miren. Y no está presente. Simplemente, hoy día es 15 del 6. Hemos preguntado y no está presente. Vayamos a otra persona. A ver. Segales Tapia. Adriana Abril. Buenos días. A ver, Adriana Abril, dime. Sí, miren, si estamos con tipo de cambio fijo, ¿la política fiscal es efectiva o no efectiva? Eso, la última partita he hecho referencia. Tipo de cambio fijo. Licenciado, sí. ¿Qué? ¿Cómo dice? Sí, ¿Es eficaz? efectiva. ¿Es efectiva o no es efectiva? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, cuando el tipo de cambio es fijo, la política fiscal es efectiva. Eso. En cambio, si es tipo de cambio flexible, como hemos visto hace rato, no es efectiva. Eso revísenlo, por favor. Sí. Perdón, una pregunta. Sí, está bien eso, pero ¿a qué se refiere más o menos? O sea, la política fiscal vendría a ser lo que el gobierno interviene. Claro, pues con gasto público, con transferencias, etcétera. Eso, a eso se refiere. ¿De acuerdo? Muy bien. Lean, por favor, revisen. Estamos en contacto. Cuídense, sigan cuidándose, por favor, y estudien. Recuerden, la próxima semana es la última semana antes del descanso pedagógico. ¿Ya? Nos vemos entonces, jóvenes, señoritas, a seguirse cuidando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Chao, chao.